Gracias a nuestro hermano Jorge por esa hermosa cántico en los espirituales. A continuación, la iglesia se prepara para recibir el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a escuchar, a recibir el consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Antes voy a citar un pasaje en Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Amén. Nuestro hermano Roberto Linares estará dando el sermón, pero antes vamos a orar por él, para que bendiga a Dios este momento, bendiga su palabra, bendiga a la iglesia presente, y voy a invitar a nuestro hermano Alejandro Castellán. Amén, hermanos, oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto, entendimiento, Señor, y que podamos comprender tu palabra y ponerla por obra. Utiliza como instrumento tuyo a nuestro hermano Roberto Linares, Señor, y bendícele grandemente. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sean todos en el nombre de Jesús bendecidos. Y quiero hablarles el día de hoy sobre 3 prioridades que deberíamos de conocer a través de la palabra. Una es nuestro concepto, la otra sería cómo está nuestra cordura. Si en algún momento de nuestra vida o quizás aún en nuestro corazón hay jactancia o sencillez, como dice la palabra de Dios, que los primeros cristianos compartían unánimes con sencillez de corazón. Hermanos, quiero que pensemos cómo nosotros reaccionamos ante el mundo. Pensar que por lo que eres vas a recibir buen trato. La iglesia en general, y estoy hablando de la iglesia de Cristo, estamos totalmente muy intrigados. La iglesia quiere que el pecador se sienta bien dentro de la iglesia. Le damos la bienvenida y muy bien. Y es buen anhelo de nuestro corazón de que el pecador se sienta en familia, se sienta atraído, no solo por la hermandad y la familiaridad que hay dentro de la iglesia, sino que porque nuestro Señor Jesucristo le está ofreciendo la salvación, el perdón de su pecado y la salvación. El tener esta intención con el pecador, hermano, para que se sienta en familia, es un buen anhelo que podemos disfrutar lo que estamos dentro de la iglesia. Pero déjenme decirle, hermanos y amigos, que el pecador va a sentirse bien dentro de la iglesia. ¿Cuándo, hermano? Cuando realmente venga humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Se va a sentir bien el pecador cuando realmente deje de pecar. Porque incluso nosotros los cristianos, los que ya hemos confesado públicamente que somos cristianos y que pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando pecamos, hermanos, nos sentimos mal dentro de la iglesia. Nos sentimos como exhortados, o sea, nos sentimos exhortados. Cuando el cristiano peca y sube su ego, empieza a sentirse mal dentro de la iglesia. Y no solo eso sucede también, sino que empezamos a que nos caiga mal X hermanos. Hermanos, en excepción, o sea, en especial el predicador, porque el predicador es el que más ofende, es decir, el que más exhorta al pecado
para que no entre en la iglesia. La iglesia en verso, la iglesia, algo que tenemos que tener consciente, que la iglesia es versus pecado. Es contrario al pecado. Y las personas vienen para sentirse bien y entonces empiezan a observar. Y esto ha sucedido en muchos lugares. A mí me sucedió cuando yo era un solo allegado a la iglesia, que empezaba a observar. Primero, las oraciones, la ofrenda, los cantos, la predicación, la cena, la ofrenda. Bueno, y miramos que todo esto va sincronizado en contra del pecado. Y es cuando el pecador, aunque le ofrezcamos un ambiente familiar, empieza a sentirse mal. Y ven que todo esto está en contra de sus costumbres. En vez de sentirse bien, se siente incómodo. Y al sentirse incómodo comienza a ser, cuando el pecador o el cristiano que ha pecado, en vez de sentirse bien, hermano, empieza a ser un jurado. No, que el hermano es, bueno, un jurado. Por ejemplo, si el mensaje habló de Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, pues el mensaje fue machista. Y eso va sucediendo así, hermanos, de forma inconsciente en el pecado porque está esclavizado por el enemigo. Empieza a preguntarse qué le gusta, qué no le gusta. Algunos feligreses no son tan amables. Según la ideología, en la prédica estuvo muy fuerte. Y se encierran en un círculo donde dice, si Dios es amor, Dios debe aceptarme tal como yo soy. Debería de aceptarme tal como yo soy. Pero nosotros, la iglesia, lo hace difícil. ¿Y por qué lo hace difícil, iglesia, hermano? Porque predicamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos aprendido que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque hemos aprendido que Dios demanda una fidelidad, una obediencia a su palabra. Y así, mis hermanos, una persona que llega a una iglesia no tiene que ser, no tiene que llevar este concepto de sí mismo. Perdón. Un concepto que debemos de aprenderlo. Vamos a irnos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Donde vamos a estar pendiente de esta palabra. No antes de leerlo, voy a contarle la historia, porque quiero también infiltrar este tipo de pensamientos en ustedes. Mis hermanos, yo sé y estoy consciente que a la persona se le debe de tratar bien, con respeto, con prudencia, con sencillez y que se sienta en familia. Y yo he sido partícipe de eso. Yo he sido partícipe de eso. Y con la ilusión y el anhelo de que aquella persona busque de nuestro Señor Jesucristo de corazón y se enamore de la obra. Y se enamore de la obra. Que se sienta parte de la obra. ¿Dónde tiene su tesoro el día de hoy? ¿Dónde tiene su tesoro el día de hoy? Dice que la palabra de Dios, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y nuestra idea es que el corazón de cada uno de nosotros esté en la obra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, les voy a contar una historia bíblica. En nuestro país tenemos un grupo que le dicen Grupo El Centro. Algunos hermanos se nos quedaron en casa e íbamos por ellos, llevábamos culto a sus hogares y lo traíamos de regreso. Luego se volvía a quedar e íbamos otra vez, le llevábamos culto, hacíamos un tipo de actividad para comer algo y volví otra vez a la iglesia. Y así sucesivamente para que el grupo se mantuviese.
Pero ¿qué pasa con estas personas, hermano? Aquí están viniendo a la iglesia a que se les trate bien o a buscar a nuestro Dios el que les va a dar la salvación eterna. Mi hermana es testigo y tengo a Jorge y a nuestra hermana, una hermanita, cómo la chiñaron. Iban a su casa, evangelizaban a su marido, llevaban a su hija a jugar con Michelle. Y el día de hoy, hermano, que nuestros hermanos están aquí en España, ella ausente nuevamente de la iglesia. ¿No cree que esto es algo como quien dijo el apóstol, me temo que mi trabajo haya sido en vano, en vano? Bueno, hermano, eso es lo que le puedo contar. Pero yo quiero de cada uno de nosotros, hermanos y amigos, de que creemos ese amor hacia Dios, que creemos ese consentimiento, ese sentimiento a nuestro Señor Jesucristo, que miremos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que conmemoramos ahorita, todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por darnos vida eterna, para que nosotros sepamos que no solo estamos hechos de carne y de alma, sino que tenemos un espíritu al cargo, el cual va a dar cuenta a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en capítulo 12, versículo 3 de Romano. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miramos la palabra de Dios, hermanos, aquí, que se podría dividir en alto concepto y también en pensar con cordura. Es decir, es decir, con jactancia o sencillez. Cuando miramos la palabra de Dios, que digo, pues miramos la autoridad de nuestro apóstol Pablo, la autoridad que le había dado nuestro Dios y que hablaba bajo la gracia que nuestro Señor Jesucristo le había implementado. La gracia, que la gracia significa Cristo, porque Cristo fue el que trajo la gracia para cada uno de nosotros. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. El apóstol Pablo gozaba de esa gracia. Y no solo él, sino que nosotros también gozamos de esa gracia. A cada cual que está entre vosotros, a cada cual, en otra versión dice, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de, de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura. Ahora nos vamos a la historia. La historia donde empezaron esas personas a tener un alto concepto, un renombre, un concepto que pensaba que Dios tenía que arrodillárseles para hacerle favor. Bueno, hermano, concepto es opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona, de uno mismo, podría decir. Sinónimos, podríamos decir idea, noción, pensamiento, sentencia o juicio que tenemos de nuestra personalidad. Cordura, estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece un trastorno o enfermedad mental. Es una persona que tiene cordura, es una persona que tiene, hermanos, prudencia, juicio, sensatez y mesura. Tiene medida para medir la obra que Dios está haciendo en él. En cambio, al inverso de cordura, podríamos decir locura, insensatez y desmesura.
lo que es contrario a la cordura. Dios nos manda que nosotros tengamos cordura. Aquí miramos a un hombre que no tenía cordura. En Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, capítulo 5, que fue la lectura que donde Naamán va a visitar a Eliseo. Dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tienen, hermano? Y dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, todos escuchamos esta lectura bíblica donde Naamán fue persuadido por una sirvienta de su esposa, que le dijo, si mi señor rogara al profeta que hay en Samaria, él será sano. Óigame bien, si mi señor rogara. Pero ¿sabe qué hizo nada más? Se puso a hablar con el rey, cargó muchas mulas de plata y de vestido y de muchas cosas para impresionar y quería impresionar al varón de Dios, a nada más y nada menos a Eliseo, el que tenía doble porción de Elías, del espíritu de Elías. Miren, hermanos, que cuando llegó este hombre a la casa de Eliseo, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo ni lo recibió. ¿Por qué no lo recibió, hermano? Porque este hombre era un hombre que tenía un alto concepto de sí mismo, que pensaba que porque tenía buenos privilegios dentro, porque era un general del rey de Siria, y lo que le pedía al rey, eso se hacía, era un hombre que Dios le había dado batallas también que ganar para defender a Siria, a los sirios. Y miramos este hombre que llega a casa de Eliseo y quien lo atiende es el siervo de Eliseo, el mensajero de Eliseo. Sale afuera y le dice, ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Y solo porque le dijo eso, y serás limpio, le dice, y serás limpio. Pero él se enojó porque él esperaba que Eliseo saliera y lo abrazara, le diera la bienvenida, y que venía desde lejos, y que traía tesoro, y quería que le diera un lugar especial, porque él tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Qué pasó con Eliseo y con Naamán, hermano? Se enojó. Se enojó. Venimos a la aplicación. ¿Cuánto de nosotros buscamos la bendición de nuestro Dios? Pero cuando se nos demanda obediencia, cuando se nos demanda escudriñar las escrituras, cuando se nos demanda de que tengamos amor a la obra, que tengamos amor a nuestro Señor Jesucristo, que pongamos por práctica sus mandamientos. Y va en la persona, es un poco, digamos, jactanciosa o impedernido, esta persona lo que va a hacer, va a dar la vuelta y se va a ir. Como hizo Naamán. Dio la vuelta enojado y se fue. ¿Qué estaba haciendo Naamán? Perdiéndose la bendición y estaba cargando esa lepra para atrás, para su casa. ¿Sabe qué significa la lepra, hermanos? Gracias al hermano Agustín. La lepra significa pecado. Cuando nosotros venimos a la iglesia y damos la vuelta, nos regresamos con nuestro pecado, siendo indiferente a aquel que nos quiere limpiar, siendo indiferente a aquel que nos dice, ve y bautízate en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y seréis limpios. Y miramos que Naamán fue persuadido por unos de sus sirvientes y le dice, oye,
porque allá en ese entonces le decían padre a los que eran sus amos, no es gran cosa lo que te está pidiendo, no es gran cosa. Si te lo pidieran, o sea, si Eliseo le hubiese dicho, déjeme todos los tesoros que trae y vete para tu casa que ya eres limpio, él bien lo hubiese dejado. Pero Eliseo solo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Entonces le dijeron los siervos de Naamán, hazlo. No es nada no te cuesta nada, solo tienes que hacerlo y veremos si es cierto, o si te curas o no te curas. Y lo persuadieron a Naamán porque si no se regresa con la lepra. Resulta que Naamán se zambulló 7 veces en el río de Jordán, porque Naamán creía que el río de Jordán era algo despreciable para los buenos ríos que había en Samaria, y por eso el orgullo que él tenía no le dejaba humillarse hasta esa instancia. Miramos a Naamán que cuando se bañó por 7 veces salió como la piel de un niño, como dice 2 Corintios capítulo 5:17. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eliseo comenzó con su piel como un niño. Cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, nos bautizamos, dice que somos nueva criatura en nuestro Dios. Y es ahí donde comprendió Eliseo, Naamán, que había Dios en Israel, que el varón que le mandó a bañarse ahí 7 veces era el varón de Dios. Y dice que toda la compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que hay Dios en no hay Dios no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, ahora sí está haciendo lo que le dijo la sirvienta, la sierva la sierva que le dijo a Naamán, a la mujer de Naamán, ve y dile a mi señor que vaya a Israel, al varón de Dios, y ruegue para que les sane y sea limpio. Hasta después empezó a rogar Naamán. Dije que Naamán, más él dice, he aquí conozco, bueno, el 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Bueno, el 15 dice que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Aquí sí se presenta. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. El varón de Dios no lo aceptó. Esto está bien fundamentado con una cordura muy puesta y saber lo que Dios demanda de ti. Eliseo se hubiese hecho rico con ese milagro, porque los tesoros que traía Naamán eran para impresionarlo y hiciera el milagro. Pero el varón de Dios no quiso hacerlo. Dice, mas él dijo, viva Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrendas sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aquí miramos el corazón de Naamán arrepentido, rogando, mostrándose ante el varón de Dios como un siervo. Y es lo que nosotros debemos de tener, hermanos. Cada quien debemos de tener un concepto de sí mismo con cordura, no con altivez ni con jactancia. Vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9.
al 14. Dice la palabra de Dios. Aquí miramos dos lados, tanto que tiene altivez o el que tiene alto concepto de sí mismo como el que tiene cordura. Dice, uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Óigame bien la altivez. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este es el corazón que ve nuestro Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Una bonita palabra, hermanos, donde miramos al fariseo y al publicano y miramos quién descendió más primero, justificado a su casa. Y es por eso que dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, como dice, no despreciará Jehová o nuestro Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir mirando también Lucas capítulo 19, Lucas 15, 19, donde miramos, donde dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso somos nosotros, hermanos. No éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos orarle, entrar a su presencia, tenemos al Espíritu Santo que nos respalda y podemos también gozar de la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación y vida eterna. El hijo pródigo se fue a pecar, a gastar su herencia, a tal grado que se lo gastó y se lo comió y resulta que le tocó trabajar, le tocó cuidar a los cerdos, comía con los cerdos y era un hombre que volvió a su padre tan sucio por dentro, tan sucio como espiritualmente, como por fuera en su ropa. Pero el padre dice que al verlo venir se le lanzó, lo abrazó y lo besó. No tuvo asco de su hijo que venía todo sucio. Además le mandó a vestir y le puso un anillo en sus manos. Estas son las personas que necesita nuestro Dios. Una persona que tiene un concepto de sí mismo, no alto ni bajo, sino que el que debe tener. Y eso nos ayuda a nosotros para tener misericordia y piedad ante nuestro Dios. Yo me pongo a pensar en las personas que se creen sabias el día de hoy. Las personas que se creen sabias no son capaces de perderse una hora escuchando la palabra de nuestro Dios. Ellos están en su mundo aprendiendo más o llevando no sé qué tipo de asunto, pero en ningún momento quieren entregar o humillarse ante los pies de nuestro Dios. Personas como Naamán.
hasta que ven la necesidad de un Dios vivo y ven la necesidad de que necesitan sanación, que necesitan ser curados. Hasta entonces empiezan a meditar si hay Dios o no lo hay. Pero todos sabemos que hay un Dios que nos ayuda. Bueno, el hijo pródigo fue un gran ejemplo. ¿Cómo regresó? La mujer que dijo a nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, no es justo darle el pan el pan de los hijos a los perros. Entonces dijo la mujer con aquella gran humillación, aún los perrillos comen de las migajas que caen de su amo. Y siempre me pongo en esa posición, en la mujer que tocó el manto, en la mujer que llegó así con esa humillación, que no era del pueblo de Israel, por eso es que Jesús le dijo así. Y también me pongo en la posición del hijo pródigo, y también me podría poner en la posición de el apóstol Pablo, cuando realmente recapacitó, cuando le dijo nuestro Señor Jesús, ¿a quién perseguís? Y él hizo un cambio radical en su vida cuando le habló nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es Jesús que le habla a través de ella escrita a usted. Depende de su reacción. Vamos a leer un versículo, Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Dice la palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová atiende al humilde. Ahora bien, vamos a ir terminando. ¿Cómo queremos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Como el hijo pródigo o como Naamán llegó a Eliseo? Porque Eliseo es una representación de nuestro Dios. Y Naamán más bien se enojó con Eliseo porque no lo recibió en casa. ¿Cómo queremos llegar a los pies de cómo queremos escuchar la palabra de nuestro Dios? Como Jonás, que cuando escuchó a nuestro Dios que mandó a Nínive, se enojó y se cogió para otro lado, hizo un caso omiso y desobediencia ante la palabra de Dios, o como llegó la mujer que tocó el manto. Todo depende de cómo está nuestro concepto de sí mismo. Hoy podemos aprender a pensar y tener un buen concepto de nosotros mismos como cristianos, con cordura. Cordura es que nosotros seamos unas personas responsables de nuestro juicio, sensatos y prudentes y con un espíritu de mansedumbre y humildad. Podemos tener una opinión de nosotros mismos, cómo está ante la presencia de nuestro Dios. O podemos tener también el corazón de Faraón. El corazón de Faraón era un hombre que era muy orgulloso. Cuando Moisés llegó a Faraón, le dijo que no hacía caso de lo que Dios le mandaba. Era tan orgulloso, intervenido, y miraba las señales de nuestro Dios para que dejase libre a su pueblo, y él no quiso dejar ir a su pueblo. Éxodo 5:2 parece que está, dice, y Faraón, sí, Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué le pasó a este hombre por verse rehusado al dejar libre a su pueblo? Bueno,
Todos sabemos que al final tuvo que verlo dejado porque fue azotado de muchas plagas y además su gran ejército cayó dentro del Mar Rojo. Todo por rehusarse y ponerse en contra de nuestro Dios. Ahí podemos ver el corazón duro, empedernido, fantasioso, pero también podemos ver el corazón humilde, el corazón sencillo, el corazón manso, la oveja, el cordero en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, sean imitadores de mí, dijo el apóstol en 1 Corintios 11, así como yo soy de Cristo. Entonces, mis hermanos, lo que podemos aprender de cada uno de nosotros es que busquemos a Dios de corazón, que estemos conscientes de la obra que Él hace en nuestra vida, independientemente que el hermano Jorge, el hermano Alejandro, ande detrás de usted. Usted créale amor a Dios, a Cristo, porque Él es el que va a salvar su alma. Independientemente, hagamos dentro de la iglesia gente amables, pero también gentes que somos antisociales. Tú sigas a Dios y no a los hombres. Que el Señor le bendiga. Gracias a nuestro hermano Roberto Linares. De esta manera, hermanos y hermanas, amigos presentes, estamos llegando a la parte final de este culto de oración. Vamos a estar orando para hacer despedida y luego de la última oración voy a estar compartiendo los anuncios. Dice en 2 Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vamos a orar para ser despedidos de este culto de oración, dando siempre gracias a Dios. Oremos. Amoroso, buen Padre, Dios eterno, damos gracias siempre, Señor, por su inmenso amor, su inmensa misericordia. Te damos la honra y la gloria, Padre, por hoy y siempre.